El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego, dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos, y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O, el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda a la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año, tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos.
Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas 3 secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí, Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como 2 hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida, como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso, si las personas más justas del mundo, como Noé, o Daniel, o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel, y luego en los 2 estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones realmente intensas, tenemos una breve historia en el capítulo 33. Ezequiel se encuentra con un refugiado que acaba de llegar de Jerusalén, y él reporta que Babilonia ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad, pero recuerda el final del capítulo 11, ese no es el fin de la historia. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos, y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte. Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás.
Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas 2 secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10, y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel primero tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel.